Bueno, en el inicio de esta actividad les quiero dar la bienvenida a nombre de la Liga Chilena contra la Epilepsia y quiero contarles que esta es una actividad que está teniendo alcance a nivel de Latinoamérica porque la estamos realizando con algunos amigos de allá de México, así que vamos a estar saludando a toda la comunidad latinoamericana que se va a estar conectando esta tarde a este webinar. Gente de Colombia, de Panamá, de Chile, de México, de Venezuela, de España, de Perú, de Argentina, así que a todos ustedes bienvenidos y un saludo desde acá de Chile. Bueno, lo que nos convoca hoy día es hablar sobre la epilepsia en la etapa escolar. En este periodo puede que esta enfermedad esté acompañada de varias dificultades y puede ser un gran desafío para todos los involucrados, ¿cierto? Para la familia y también para los equipos que están encargados de brindar educación a los niños, niñas y adolescentes con esta patología. ¿Existirán problemas cognitivos? ¿Existirán problemas conductuales, emocionales en los niños, niñas y adolescentes con este diagnóstico? ¿Cuál es el rol y a qué debemos estar atentos desde los distintos roles? Como profesionales de la educación, por ejemplo, como agentes de la salud. ¿Qué debemos hacer como padres, como madres, como cuidadores desde ese lugar? Es habitual que exista mucha incertidumbre y también bastante confusión en quienes van a asumir el reto, por ejemplo, de acoger, de cuidar, de acompañar y de enseñar a la población infantil y adolescente con epilepsia. Especialmente me refiero acá a los profesionales como los profesores y otros involucrados en los equipos de educación, terapeutas ocupacionales, educadores diferenciales, psicopedagogos, etcétera. También es frecuente que la familia y los cuidadores también sientan angustia, sientan ansiedad y mucha preocupación en torno a este tema y en torno a cómo es la vida y la experiencia de sus hijos y de sus hijas en las instancias educativas, ¿no? Y a nivel latinoamericano nos encontramos con que no existen suficientes estudios específicos que desarrollen este tema, que se dediquen a poder desarrollar conocimientos en este tema tan relevante, pero sabemos que es una preocupación bastante transversal en la región. Y por eso es que estamos hoy día acá conectados todos en este espacio virtual de aprendizaje y de conversación, donde lo que esperamos es poder conectarnos con la comunidad latinoamericana para repasar algunos temas y responder también sus principales dudas. Ya nos van a estar acompañando esta tarde un grupo de expositores expertos en el tema de distintas disciplinas, así que los invito a compartir sus experiencias y hacer sus preguntas en el panel de preguntas para lo cual dispone esta plataforma que es Zoom. Estamos transmitiendo este curso también en nuestro Facebook, el Facebook de la Liga Chilena contra la Epilepsia, y quienes nos estén mirando desde esa plataforma los invito también a hacer sus preguntas, comentarios y reflexiones en el chat o en los comentarios de nuestro Facebook Live. Vamos a dar inicio ahora entonces a esta actividad y para eso me corresponde presentar en el saludo inicial de este webinar latinoamericano al doctor Matías Irarrázaval, psiquiatra infanto-juvenil y además asesor regional de salud mental y consumo de sustancias de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Gracias, doctor, y bienvenido. Muchas gracias, Loreto. ¿Me escuchan bien? Bueno, es un honor para mí poder impartir esta actividad. Muchas gracias a la invitación de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Nos interesa principalmente desde el punto de vista regional y global, porque sabemos de que el tópico de hoy, que es la epilepsia, es de los problemas neurológicos más comunes en el mundo y, por supuesto, en la región. Sabemos de que hay millones de personas y sus familias que se ven afectados por esto, pero también estimamos de que muchas de las personas, y más de la mitad de ellas, no reciben la atención en los servicios de salud. Sabemos también de que uno de los problemas claves que tenemos a nivel regional y global es poder identificar, manejar y seguir los casos de epilepsia, especialmente en la atención primaria de salud, pero en la atención general de salud, por supuesto, en cada uno de los países. Y en forma adicional, sabemos que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe y el nivel secundario especializado tienen serias limitaciones o es casi inexistente la posibilidad de hacer un tratamiento adecuado para personas con epilepsia. Entonces, en ese sentido, hace ya bastante tiempo que se empezó a trabajar
en lo que puede ser un plan de acción sobre epilepsia. Y en 2011, el 51º Consejo Directivo de la OPS pudo finalmente diseñar una estrategia y un plan de acción sobre epilepsia. Esto no fue solo de la OPS, sino que fue con el apoyo de la Liga Internacional contra la Epilepsia, la ILAE, y la Oficina Internacional por la Epilepsia, la IBE, donde se publicaron y se diseñaron entonces estas acciones estratégicas específicas para tratar de enfatizar lo que se dijo en el Consejo Directivo como que es un problema relevante de salud pública. Y esta estrategia, que lleva ya más de 10 años, y que tenía como objetivo principal fortalecer la respuesta del sector de la salud mediante diferentes programas, acciones en prevención, tratamiento y rehabilitación, fue evaluada este año. Y así podemos revisar cuáles fueron los avances que tuvimos en la sesión del Comité Ejecutivo de septiembre pasado. En ese comité lo que alcanzamos a ver, y los Estados miembros, es que principalmente se ha alcanzado un progreso considerable en la aplicación de las diferentes estrategias planteadas por el Plan Estratégico y Plan de Acción contra la Epilepsia a nivel regional. Pero se encontró también de que los avances han sido desiguales entre los países. Sabemos de que hay países que han logrado avanzar bastante y otros menos, y también sabemos que ha sido desigual desde el punto de vista de las líneas estratégicas que se plantearon. Son 9 líneas estratégicas y la mayoría de las metas se lograron para 4 de ellas, o se lograron en forma parcial para 5. Pero me quiero enfocar en la estrategia, en el área estratégica 2, que es básicamente poder ampliar y mejorar la red de servicios para la salud, para la atención de las personas con epilepsia, con énfasis principalmente en la atención primaria y la provisión de medicamentos. En esta área se observaron avances bien importantes en la capacitación de los trabajadores de atención primaria de la salud, en la evaluación y el tratamiento de la epilepsia, y la adaptación y puesta en marcha del programa MHGAP, por ejemplo, que es un programa que ustedes conocen de la OMS, que busca reducir la brecha en la atención de 9 problemas importantes de salud mental neurológico por uso de sustancia, que incluye la epilepsia. La guía de intervención del MHGAP se ha utilizado para capacitar a miles de trabajadores en la atención primaria y para ejecutar intervenciones en más de 29 países de la región. Y este fue un avance bien importante en comparación con el 2013, cuando se empezaron a evaluar las acciones regionales en relación a la epilepsia. En ese tiempo, solamente 8 países tenían programas de capacitación sobre el tratamiento de la epilepsia en la atención primaria, comparado con los 29 que tenemos actualmente. Pero sabemos que la capacitación no termina en los equipos de atención primaria. Necesitamos capacitación a nivel general de la población. Y sobre todo después de 2 años o más, en que la pandemia de COVID-19 ha provocado graves interrupciones en los servicios para las atenciones de problemas de salud mental, neurológico y por uso de sustancias. Sabemos que la región ha sido de las más afectadas por la pandemia, y a pesar de que los contagios han disminuido, sabemos que las consecuencias desde el punto de vista de la interrupción de los servicios se mantienen, y ha costado mucho poder recuperar la capacidad de atención. Y esto sin duda que influye en problemas crónicos o que requieren tratamientos crónicos como la epilepsia. Ha habido interrupción en el tratamiento de la urgencia por trastorno neurológico, incluso el estado epiléptico, también en los servicios de diagnóstico laboratorio. Y en ese sentido, la región ha notado un retraso en el diagnóstico y el tratamiento de las personas con epilepsia y el aumento en las recaídas. Es por eso que este curso y el trabajo que hace la Liga Chilena contra la Epilepsia desde el 2014 como centro colaborador de la OMS es fundamental. La Liga tiene como una de las líneas de acción como centro colaborador de la OMS apoyar en el fortalecimiento del desarrollo educativo en el campo de la epilepsia. Y eso lo ha hecho especialmente bien, con mucha potencia, además de tantas otras acciones que sabemos a nivel nacional y regional. Por eso es que este webinar latinoamericano es tan importante. Y ustedes van a escuchar hoy día generalidades de la epilepsia, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, pero también algunos elementos del manejo seguro de crisis de epilepsia, el impacto en el desarrollo cognitivo, emocional y conductual de los niños, niñas y adolescentes con epilepsia,
y cómo apoyar desde la escuela, desde el lugar donde ustedes trabajan, para poder mejorar las posibilidades de tratamiento, mejorar las posibilidades de pesquisa, de recuperación y también la potencialidad que tienen los niños, niñas y adolescentes eh, que tienen epilepsia. Entonces, en ese sentido, esta actividad se enmarca en el plan de trabajo que tenemos en conjunto con la Liga Chilena contra la Epilepsia, y nos enorgullece poder patrocinar y poder apoyar estas actividades de este centro colaborador que es tan importante para la región. No quiero quitarles más tiempo porque creo que lo más importante viene ahora, pero sí agradecer nuevamente el esfuerzo de cada uno de ustedes de poder participar a esta hora, y de la Liga Chilena contra la Epilepsia y su director, el doctor Acevedo, como el director del centro colaborador, y cada uno de los colaboradores que están presentes. Muchas gracias, Loreto, y los dejo entonces con Loreto y los presentadores. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por haber estado presente en representación, ¿no?, de OMS y OPS, y por supuesto que todos los temas que usted menciona y que son tan relevantes para todos quienes están conectándose a esta hora son los que vamos a abordar a continuación. Para no atrasar más el desarrollo de este programa, voy a dejar a continuación con ustedes a nuestro primer expositor, el doctor Álvaro Velázquez, neuropediatra y experto en epilepsias. Él es jefe del servicio médico de la Liga Chilena contra la Epilepsia y también se desempeña en la clínica alemana. Él nos va a estar hablando sobre generalidades de las epilepsias, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias, Loreto, por la invitación. Gracias por las palabras del doctor Irarrázaval. Un tremendo honor para mí por estar acá. Muy contento de que hayan personas de varias partes del planeta, no solamente de Chile. Y también muy contento porque me fijé que en la gente que está presenciando este conversatorio, este webinar, hay algunos mamás de pacientes míos, así que muy contento de que la difusión haya sido súper buena. ¿Se ve bien? ¿Se ve en la pantalla? Sí, ya. Bueno, bien. voy a hablar en corto varios puntos importantes de la epilepsia, definiciones, clasificación, tratamiento y pronóstico. La verdad que esto es bien ostentoso pretender hablar en detalle de estos 4 puntos, que básicamente es como toda la epilepsia. Entonces vamos a hacer un compendio, un resumen de los aspectos más importantes. Primero, bueno, esta campaña que está acordada entre la OMS, la Liga Internacional contra la Epilepsia, la ILAE, y el Buró Internacional de Epilepsia, que es el BIE, de sacar la epilepsia de las sombras. El objetivo es mejorar el conocimiento de este tema entre los profesionales y gestores de servicios de salud y políticas sanitarias, así como también entre los usuarios y familiares, que son cuidadores, que son el público presente. Vamos a partir con un par de definiciones. ¿Qué es una crisis epiléptica? Es un síntoma, una expresión clínica de una descarga neuronal anormal, ya una descarga excesiva de cierto grupo de neuronas del cerebro, se sincronizan y se genera una sintomatología que va a depender del lugar del cerebro que se desencadene, va a ser la manifestación clínica. Tiene algunas características que son bien típicas entre ellas. Primero, que son de inicio súbito, paroxístico, o sea, parten y terminan de forma brusca. Son no provocadas, eso significa que no vienen dadas por alguna causa externa. Son estereotipadas, esto significa que son muy similares una entre otra, por ejemplo, en un paciente. Y también es súper importante que no son controlables por la voluntad. Aquí el paciente no tiene, lamentablemente, ninguna posibilidad de poder controlar estos episodios. Importante diferenciar, cuando nosotros hablamos de convulsión, estamos hablando de un tipo específico de crisis, que es la crisis tónico-clónico generalizada, que es la típica crisis convulsiva, ¿cierto? Que más de alguno probablemente le ha tocado ver, vivir o ver, por ejemplo, en internet. El resto de las otras crisis le llamamos crisis epilépticas. Están las crisis focales, las crisis de ausencia, las crisis tónicas, las crisis atónicas y un número largo de tipos de crisis. Y en inglés, convulsion es la crisis tónico-clónico generalizada y seizure es el resto de las otras crisis.
En la clasificación de las crisis, hay una clasificación antigua ya de la Liga Internacional contra la Epilepsia del año 81, en que las separa en dos grandes grupos, que son las crisis focales o parciales y las crisis generalizadas. Esta clasificación ha ido cambiando en el tiempo, ha ido mejorando, se ha ido modificando, y en la actualidad tenemos tres grupos que son las de inicio, la clasificación de las crisis de inicio focal, las crisis de inicio generalizado y las crisis de inicio desconocido. ¿Cuál es la idea de las clasificaciones? Poder ordenar, poder establecer criterios, poder ordenarse para hablar con otras personas, con otros colegas, para poder hacer publicaciones. Vamos a ver un par de ejemplos de crisis. Este es un pequeñín que está haciéndose un electroencefalograma, está soplando y de repente hay un cambio en su mirada, ¿cierto? Deja de responder, hay una mirada fija, no responde a los estímulos externos, ahí lo están, no tengo audio pero lo están hablando, hay una mirada fija, ¿cierto? Esta es una crisis de breve duración y de ahí hay un cambio, ¿ya? Esta es una típica crisis de ausencia, ¿ya? Hay una desconexión, no hay mucho fenómeno motor, y hay una desconexión no respuesta de estímulos externos que empieza y termina de forma abrupta. Este es otro tipo de crisis. Vamos a ver también esta pequeñita que está sentada, ¿cierto?, en un electroencefalograma. Y vamos a ver que de repente hay una breve, una muy sutil pérdida del tono, ¿ya? Esto, si la pequeña hubiera estado de pie, se hubiera ido al suelo, ¿ya? Esto es una crisis atónica. Y finalmente, este es una persona adulta, ¿cierto?, que está, algo detecta, está haciéndose un electro, mira una mirada como perdida, ¿cierto? Hay un aumento del tono de las extremidades, ¿cierto? Una extensión de extremidades, ¿ya? Hay un grito, un ruido, ¿cierto? No se escucha. Eso es por una contracción diafragmática, ¿cierto? Hay un aumento generalizado del tono que después va a venir seguido por interrupciones que son movimientos clónicos, ¿cierto? Que son la sacudida, y esta es la típica crisis tónico-clónico generalizada o la crisis convulsiva que en general nos referimos nosotros. Y ahí ya está en plena crisis, está siendo asistida por el personal. Entonces, esa es la definición de las crisis epilépticas, la clasificación de las crisis, y ahora vamos a ver lo que es la epilepsia. La epilepsia es una condición crónica, importante, recurrente, que está caracterizada por la aparición de dos o más crisis epilépticas no provocadas en el plazo de más de 24 horas. Aquí vamos a sacar el término no provocado, significa que no es secundaria a alguna otra situación clínica que pudiera producir una crisis, como por ejemplo una disminución del azúcar en una persona con epilepsia, o sea, una persona con diabetes. La baja del azúcar en una persona con diabetes puede generar una crisis convulsiva, por ejemplo, pero ese paciente no tiene epilepsia porque esa crisis fue gatillada por la baja del azúcar. Esta es la última clasificación que la ILAE nos regaló en relación a la epilepsia, una clasificación súper completa donde está la clasificación del tipo de crisis, del tipo de epilepsia, donde están las focales generalizadas, combinadas y desconocidas, algunos síndromes epilépticos, que son ciertos grupos de epilepsias que son bien caracterizadas, bien típicas y que se repiten y tienen características comunes. Está la clasificación de la etiología o la causa de la epilepsia, donde está la causa estructural, la causa genética, que es muy importante, infecciosa, metabólica, inmunitaria o alguna desconocida, y este punto que también es bastante novedoso, que son las comorbilidades, o sea, condiciones asociadas a la epilepsia que pueden ir en desmedro de la evolución del paciente con epilepsia. ¿Para qué sirve la clasificación? Como les decía, primero, determinar conductas de exploración, de conductas diagnósticas, ¿cierto? ¿Qué exámenes le vamos a pedir al paciente? Nos ayudan a clasificar, por ejemplo, estos síndromes epilépticos, a escoger una terapia específica, ¿ya? No todos los fármacos para la epilepsia ayudan a todos los pacientes con epilepsia, entonces necesitamos de ir orientándonos un poco, y también nos ayuda a ver cómo va a ser el pronóstico de esta enfermedad en ese paciente.
Si va a ser una evolución favorable, va a ser de difícil manejo, va a ir a una epilepsia refractaria, etcétera, etcétera. Esta es una curva súper típica donde vemos la incidencia de la epilepsia a lo largo de la vida, y vemos que hay dos momentos de la vida en los cuales la incidencia es alta, ¿ya? La infancia, ¿cierto? Los primeros 5 años, primeros 10 años, y la tercera edad, ¿cierto? Sobre los 70 años hay un aumento en la incidencia de epilepsia con causas distintas. Aquí hay un grupo, un gráfico, ¿cierto?, que va a diferenciar cuáles son las causas que predominan en la infancia, ¿cierto?, en la edad pediátrica, predominan las malformaciones del desarrollo cerebral, predominan las infecciones del sistema nervioso central. Ya después de los 65 años, en la tercera edad, predominan las causas de tipo vasculares, ¿cierto?, por enfermedad cerebrovascular, y hay un porcentaje también de patología neurodegenerativa relacionada con la edad de las personas. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Esto es súper importante. El diagnóstico de epilepsia se hace con la entrevista a los testigos. A veces, muy pocas veces, el paciente nos puede aportar información porque muchísimas veces el paciente está comprometido de conciencia. Tenemos que tener un relato adecuado de los síntomas, y esto lo realizan entonces, como les digo, los testigos principalmente. Métodos diagnósticos hay que son complementarios, tales como el electro y la resonancia magnética de cerebro, nos ayudan a precisar el diagnóstico, a clasificar el tipo de epilepsia, pero, insisto, no hacen el diagnóstico, ¿ya? Y aquí, algo bueno que tenga la tecnología de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, es que nos han ayudado un montón a que los pacientes graben los eventos. Muchos pacientes llegan con el video y eso nos ahorra mucho tiempo. Muchas veces la descripción del testigo está teñido por el miedo que se siente, ¿cierto? Entonces, al tener un video es objetivo, o sea, podemos muchas veces hacer el diagnóstico y también diferenciar de otras situaciones que se pudieran parecer a las crisis epilépticas. Entonces, ¿cuál es el rol del electroencefalograma, que es este examen donde les colocan, ¿cierto?, electrodos en la cabeza y se detecta la actividad eléctrica del cerebro? Básicamente es eso, detectar actividad eléctrica cerebral anormal, que nos va a permitir dar cierta información sobre alguna posibilidad de un síndrome epiléptico específico. Nos ayuda a localizar las descargas anormales que son focales. No siempre, ya este examen si bien es bastante sensible, tenemos que pensar que las descargas epilépticas son descargas son microvolts, una descarga muy, muy chiquitita, que a veces está en lugares muy profundos del cerebro o en partes del cerebro, por ejemplo, la parte de más abajo del cerebro, que el electro no va a lograr pesquisar. Por eso no usamos el electro como un examen diagnóstico, porque muchas veces podemos tener pacientes con epilepsia con electroencefalograma normal. Y en el tratamiento nos va a ayudar en ciertos síndromes epilépticos a evaluar la respuesta terapéutica inicial, y también en algunas ocasiones nos puede servir de apoyo para la suspensión del tratamiento cuando sea el momento. Las neuroimágenes en epilepsia, la resonancia magnética de cerebro, es el gold estándar. Si bien muchas veces a los pacientes que han tenido crisis epiléptica les realizan un escáner, el examen de elección para estudiar la epilepsia es la resonancia magnética, porque tiene mejor resolución al momento de la posibilidad de encontrar alguna malformación, por ejemplo, del desarrollo cortical, algún trastorno de la migración. O sea, estas son todas causas estructurales, o sea, alteraciones en la forma del cerebro que pudieran llevar al paciente a tener epilepsia. Y también la resonancia es fundamental en un paso que es la evaluación del paciente que pudiera ir a cirugía de epilepsia, que es otro capítulo del tratamiento de las epilepsias. ¿Cuáles son las metas del tratamiento? Bueno, el objetivo primario más importante es eliminar las crisis,
¿ya? O sea, eso es lo que apuntamos cuando estamos viendo por primera vez a un paciente con el diagnóstico de epilepsia. A veces tenemos que bajar un poquito las expectativas, ya sea porque el paciente tiene una epilepsia de más difícil manejo, que tiene una epilepsia en el contexto de alguna otra enfermedad neurológica, que va a hacer imposible el poder eliminar todas las crisis. Entonces lo que tratamos de hacer es disminuir la frecuencia de las crisis epilépticas, disminuir las consecuencias de las crisis, ya por ejemplo en pacientes que tienen crisis de caída, se pueden hacer algunos tratamientos quirúrgicos, por ejemplo. Y finalmente también es disminuir lo que se llama la epileptogénesis secundaria, o sea que tantas descargas que se producen que se pueden desarrollar otros lugares en el cerebro que empiecen a generar descargas epilépticas. Y esto, la idea es que lo hagamos con la menor toxicidad posible. Todos los fármacos antiepilépticos, y en general todos los fármacos, pueden tener potenciales efectos adversos, entonces tenemos que tratar de poner en la balanza ya los pros y los contras del tratamiento. Cuando hay cirugía, un menor daño quirúrgico y también un menor costo económico, que no es menor. Y bueno, en general, mejorar la calidad de vida del paciente debería ser nuestro objetivo como más global, ¿ya? ¿Cómo lo tratamos? ¿Ya? Como siempre lo digo, no solamente es indicar un fármaco, dejar una receta de tomes esta pastilla 2 veces al día, para nada, o sea, estamos lejos de eso. La idea es hacer un abordaje multidisciplinario, un enfoque más global, ¿cierto? Donde se maneje el ambiente del paciente, donde se vea factores gatillantes de crisis, factores precipitantes. Por ejemplo, yo soy neurólogo infantil, veo niños, o sea, adolescentes en los cuales tenemos que ver cómo está la higiene del sueño, cómo está el hábito de las pantallas, que es un problemazo, me imagino que a nivel de todo el mundo. Los fármacos antiepilépticos son una parte del tratamiento, tratamiento de otras patologías, por ejemplo, yo le decía las comorbilidades de estas patologías asociadas que se ven a veces en conjunto con la epilepsia, por ejemplo, en los niños tenemos mayores tasas de patología psiquiátrica, depresión, trastorno ansioso, hay temas también de aprendizaje, lo vamos a ver en el transcurso de las charlas, hay mayor cantidad de pacientes con déficit atencional, entonces tenemos que también abordar eso, porque eso también afecta la calidad de vida del paciente. El tratamiento quirúrgico en una patita distinta aparte en los pacientes con epilepsia refractaria y algunas otras terapias alternativas que vamos a hablar muy brevemente. El fármaco antiepiléptico entonces, ¿qué hace? Es básicamente un fármaco que lo que hace es disminuir la frecuencia y la severidad de las crisis en personas con epilepsia, trata los síntomas, ¿cierto?, de las crisis, o sea, trata la crisis, no la condición epiléptica, ¿ya? O sea, estos tratamientos no son curativos, son tratamientos sintomáticos que lo que hacen es, ya sea disminuir las descargas neuronales, disminuir la capacidad que tienen de extenderse en el cerebro y con eso evitar que el paciente tenga la crisis epiléptica, pero la evolución va a ser, no va a cambiar. Si bien se está investigando y se están tratando de encontrar fármacos que pudieran cambiar el curso de la enfermedad, eso todavía no ha sido posible. Aquí están los fármacos, tenemos una larga lista, están clasificados de distintas formas, están los antiguos y los nuevos, pero de estos nuevos ya hay varios que ya llevan hartos años, así que ya deberíamos pasarlos para el otro lado. Pero siempre, o sea, van saliendo fármacos, no me atrevería a decir todos los años, pero por ejemplo de la lista de los nuevos, el Brivaracetam ya fue lanzado en Colombia, si no me equivoco. En Europa ya existe, entonces es cosa de tiempo que llegue con nosotros. El perampanel está, y el cannabidiol también, que es un temazo, ¿cierto? Este derivado, ¿cierto?, de la marihuana, este compuesto que ya está aprobado por la FDA para ciertos síndromes epilépticos específicos. Entonces, cada fármaco se usa a la medida del paciente, ya sea por la elección, ¿cierto?, del fármaco va a depender de muchos factores. Vemos la edad, el sexo, la escolaridad, la actividad laboral, o sea, juntamos hartas variables
y con eso definimos cuál va a ser el mejor fármaco para ese paciente. Para eso nos ayuda tener una adecuada clasificación del tipo de crisis, del síndrome epiléptico si es que es posible, y siempre tratamos de partir con monoterapia, o sea, con un fármaco, ¿ya? La idea es partir con un fármaco después de esta elección dentro del grupo de todos estos anticonvulsivantes. Cuando tenemos un paciente recientemente diagnosticado, usamos un primer fármaco, tenemos un 47%, o sea, casi un 50% de posibilidades de que el paciente quede sin crisis. Del otro, pongamos los números redondos, del otro 50%, al cambiar o agregar un segundo fármaco, un 13% logra libertad de crisis, o sea, ya vamos en el 60%, sin crisis. Este 40%, ya con el tercer fármaco, ya la libertad de crisis es el 1%, y ya después con más fármacos no es más allá del 3%. Entonces, este detalle es importante porque tenemos que evitar el eternizar el tratamiento. O sea, estrictamente si después de un segundo fármaco el paciente persiste con crisis, ese paciente ya cae en la categoría de un paciente con epilepsia refractaria y debería ser evaluado para una posibilidad quirúrgica, ¿ya? Pero insisto, eso es un porcentaje de los pacientes y son pacientes muy, muy específicos. ¿Qué otras terapias tenemos? Bueno, les decía, el cannabidiol, que ya ha sido aprobado, pero todavía está muy, muy acotado el grupo donde se puede usar. Los costos del tratamiento son altísimos, entonces, pero probablemente esto con el tiempo, como ha sido con muchas cosas en medicina, van a ir bajando los precios y va a ser más asequible para las personas con epilepsia. Otros tratamientos, la dieta cetogénica, que es una dieta en la cual se hace una modificación de la dieta que la persona recibe, se generan unas moléculas que se llaman cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos tendrían algún efecto antipiléptico. Inmunoglobulinas, corticosteroides, terapias como que modulan la inmunidad, pudieran tener y tienen cierto asidero en un grupo específico también de pacientes. El estimulador vagal es un estilo como de marcapasos que va al nervio vago y que pudiera también en un grupo de pacientes disminuir las crisis. Y la cirugía, que es un tipo de terapia que puede ser curativa, ¿cierto? Que son las cirugías resectivas donde se saca la lesión que está generando la epilepsia, las cirugías lesionales, y están las cirugías que son más bien paliativas, en las cuales el objetivo es disminuir la intensidad o la gravedad de las crisis, como por ejemplo la callosotomía, donde se separan los hemisferios cerebrales, con lo cual las descargas se quedan solamente en un hemisferio y evitan la generalización y muchas veces la caída del paciente al suelo. El pronóstico depende fundamentalmente de la forma clínica, o sea, como ya sabemos, hay muchos tipos de epilepsia, entonces la evolución y el pronóstico va a ser muy dependiente de qué tipo de epilepsia tiene el paciente. En general, así como en números gruesos, el 60% de la epilepsia de inicio en la niñez se mejoran. Ya eso es como un número bien general, bien global, incluyendo todos los pacientes con epilepsia. Si esos gran grupo de pacientes con epilepsia los separamos o los agrupamos según tipos de síndrome epiléptico, muy distinto. Por ejemplo, la epilepsia rolándica, que es una epilepsia benigna de la infancia, tiene una tasa de curación muchísimo más alta. Lo mismo que la epilepsia ausencia. No así, por ejemplo, el síndrome Lennox-Gastaut, el síndrome de West, que son epilepsias que en general tienen una evolución mucho más desfavorable. El 70% de las personas con epilepsia controlan totalmente sus crisis y pueden hacer una vida normal. Insisto, eso también es de forma muy global. Y con eso terminamos y estoy en el tiempo. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor. Los invitamos entonces a quienes quieran hacer sus preguntas a escribirlas en el panel de preguntas. Quienes están viéndonos en Facebook ya nos dejan algunos comentarios que vamos a retomar en la mesa redonda y vamos a continuar de acuerdo al programa con el siguiente tema a cargo de Catherine Moreno, enfermera de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Catherine tiene bastante experiencia en el trabajo de intervención con pacientes adultos
y pacientes también pediátricos con este diagnóstico y también con sus cuidadores, y actualmente está encargada de registro e investigación. Catherine nos va a estar hablando con respecto al manejo seguro de las crisis de epilepsia, y le damos la bienvenida a Catherine entonces a continuación. Gracias, Loreto. Voy a compartir mi presentación. Entonces, a continuación de la presentación del doctor Velázquez, vamos a hablar de lo que es el manejo de las crisis. Un segundo. Manejo de las crisis epilépticas. Que esto yo creo que es la parte más fundamental también dentro del tratamiento. Las crisis epilépticas, la epilepsia en general, provoca mucho temor en la población y es lo que perjudica a las personas en su calidad de vida, finalmente, porque nos da susto saber que alguien va a tener una crisis epiléptica. Inmediatamente pensamos que la persona va a tener una crisis convulsiva cuando nos hablan de epilepsia. Y como nos explicó muy bien el doctor Velázquez, no siempre es así, ¿ya? Cada persona con epilepsia tiene su propio tipo de crisis epiléptica. Siempre en el manejo de las crisis nosotros le enseñamos a nuestros pacientes un poco a diferenciar, ¿ya? Y sobre todo que estamos ahora dirigidos a población escolar, sobre todo les explicamos esto muy bien a los padres, porque una cosa hay que aprender a diferenciar lo que es la crisis epiléptica, ¿ya? La crisis epiléptica, recordemos lo que nos dijo recién el doctor Velázquez, tienen un inicio súbito, ¿ya? No son provocadas por el paciente, son estereotipadas, muy parecidas unas con otras, y tienen una duración limitada. El impacto que genera el diagnóstico es tan grande en la familia que de repente nos olvidamos de que este niño o esta persona con epilepsia va a tener otros eventos también. Se va a caer, al igual que el resto de los niños, se va a sentir triste, va a tener frustraciones, puede que no le vaya bien en un ramo en el colegio, y siempre se tiende a atribuir todo a la epilepsia, o que todos son crisis epilépticas, y no es así. Para el manejo correcto de las crisis hay que diferenciar y aprender, ¿ya? Porque no es fácil, a diferenciar los eventos que son crisis, versus estos otros que le van a ocurrir por el simple hecho de ser una persona, de ser niño y estar en crecimiento. Pese a llevar muy bien el tratamiento, que la mayoría, el 70% de las personas lo logra, hay ciertas cosas que pueden hacer que aparezcan las crisis. Por eso tenemos que estar atentos. La primera causa de crisis por la que nos consultan los pacientes es por el olvido en la dosis de medicamento. Estos tratamientos son por largo tiempo, ¿ya? Años. Algunos médicos dicen mínimo 2 años, pero en realidad no lo sabemos, pero sí va a ser un periodo largo. Por lo tanto, que se olvide una dosis es probable, sobre todo si se está con más de un medicamento, con politerapia, que con uno solo, ¿ya? Y en los niños es importante los controles médicos porque hay que ir ajustando las dosis a medida que crece. La privación de sueño también es un gatillante de crisis, ¿ya? Y muchas veces, también lo comentó el doctor Velázquez, el uso de las pantallas se le atribuye a la pantalla la crisis, y en realidad es la privación de sueño. Y también tiene que ver un poco con los límites. Nos da susto ponerle límite al niño, pedirle que se vaya a acostar temprano, por ejemplo, porque nos puede hacer una pataleta y la pataleta dar la crisis. Y no es así, es la privación de sueño la que genera la crisis. La ingesta de alcohol u otras drogas también pueden provocar crisis porque compiten con los fármacos. Y eso puede bajar la efectividad o por otros mecanismos generar crisis. Nosotros lo conversamos, sobre todo cuando empieza la adolescencia y con nuestros pacientes adultos y adultos propiamente tal. Los estados febriles, si se enferma, si tiene fiebre alta, puede tener crisis. Por lo tanto, hay que estar preparado para manejar la crisis en la casa. Y por último, el tratamiento con otros fármacos. Y aquí, si hay gente de comunidades escolares, profesores, nosotros siempre hacemos harta intervención en esto, en colegio, en jardines infantiles, les decimos, es una ventaja saber
que en mi comunidad hay alguien que tiene epilepsia, porque si lo tengo que llevar al médico por otra causa, porque se cayó por alguna emergencia, tengo que informar qué fármaco está tomando, ¿ya? Porque otros tratamientos pueden también interferir con los fármacos antiepilépticos y provocar crisis. Aquí nos referimos a dos, principalmente anticonceptivos, que tienen que ser recetados en conjunto, dependiendo del fármaco anticrisis que esté el paciente, el anticonceptivo que va a poder tomar la mujer, ojalá conjuntos neurólogo, ginecólogo o matrona, y los antidepresivos también en conjunto, neurólogo, psiquiatra. ¿Y qué vamos a hacer frente a la crisis que pueda tener nuestro familiar, nuestro hijo, o que podamos presenciar? Recordemos la clasificación que nos mostró el doctor Velázquez. Las crisis y las epilepsias se clasifican en estos grupos, dos grandes. Las crisis focales, una porción del cerebro, un punto del cerebro tiene esta descarga eléctrica anormal, por lo tanto la crisis, la manifestación clínica, lo que nosotros podemos ver, va a depender del lugar del cerebro en donde esté esta alteración. Otro grupo, las crisis generalizadas. Todo el cerebro tiene esta descarga eléctrica anormal, todo el cuerpo se manifiesta en la crisis. Y en este grupo están las crisis convulsivas, la que puede que muchos pensaran hasta ahora que era la única crisis epiléptica. Y las de inicio desconocido y no clasificadas se las vamos a reservar a los médicos, porque ahí ellos van a saber bien a qué se refiere. Nosotros vamos a identificar estos dos grandes grupos. Es una ventaja saber que en mi comunidad, que a mi alrededor hay alguien que tiene epilepsia, porque esa persona, ese cuidador, esa familia sabe cómo es su crisis, por lo tanto me puede aportar esa información, lo que va a hacer que mi angustia baje. En las crisis focales, aquí ustedes tienen un esquema del cerebro con sus diferentes partes y pueden ver la variedad de crisis que pudiéramos encontrar. La persona con epilepsia sabe cómo es su crisis, ¿ya? Y el propio cerebro, una vez que parte esta descarga eléctrica anormal, se encarga de detenerla. Por lo tanto, las crisis epilépticas tienen una duración definida. Y las crisis focales, al ser un área específica del cerebro en general, son cortitas. ¿Qué vamos a hacer en caso de enfrentarnos a una crisis focal? Que sepamos que alguien en la comunidad escolar tiene algún tipo de estas crisis. Primero, observar el evento. Muchas veces las crisis focales no lo atribuimos a crisis lo que observamos, ¿ya? Nos parecen eventos raros, como que se queda pegado, como que hace cosas, y eventos cortos, pero que se repiten en el tiempo y nos van a hacer sospechar que esto debe ir al médico a consultar. Vamos a proteger a la persona, al niño, despejando el área. Si alcanzamos a tomar el tiempo que dura la crisis, y vamos a evaluar si está comprometido de conciencia o no, porque al ser un área del cerebro que está comprometida, puede que no afecte el área de la conciencia y me responde mientras está teniendo la crisis. Si yo le pregunto cómo se llama, si le pregunto cómo está, dónde está, etc. Las crisis focales, como les digo, en general tienen una duración corta, 1 minuto, minuto y medio. En las crisis generalizadas, y aquí nos vamos a referir específicamente a la crisis tónico-clónico generalizada o convulsión. Todo el cerebro recibe la descarga eléctrica normal, por lo tanto todo el cuerpo se manifiesta en la crisis. Y probablemente esta es la crisis que le ha dado un poco de mala fama a la epilepsia. La persona pierde la conciencia inmediatamente, no le duele nada. Hay rigidez de todos los músculos del cuerpo y a la vez sacudidas. Por eso, al haber rigidez de todo, la persona se ve tan fea que creemos, de verdad la sensación es que se va a morir. No sabemos muy bien cómo manejarlo, no podemos hacer nada, tienen dificultad respiratoria efectivamente, pero al igual que en las crisis focales, la crisis convulsiva tiene una duración definida. El propio cerebro se encarga de parar esta crisis. ¿Cómo nos vamos a preparar ante este evento? Primero, mantener la calma. Siempre se nos va a apretar la guata, siempre nos vamos a poner un poco nerviosos, pero ya sabiendo qué hacer,
nuestra angustia va a bajar. Vamos a despejar el área. Una vez que parte la crisis, ya sabemos que van a haber sacudidas, por lo tanto vamos a despejar para que la persona no se golpee con lo que hay alrededor. Vamos a poner algo blando debajo de su cabeza para limitar los golpes que pueda tener en la cabeza. Un chaleco, un suéter, un bolso. Si no tengo nada, no le pongo nada, no pongo mis manos, porque si no me voy a dañar yo y no voy a poder ayudarlo después. Vamos a tomar el tiempo con reloj, con celular, o le vamos a pedir a otra persona que mire la hora, porque esta crisis también tiene una duración limitada, que son alrededor de 2 minutos. Para mí, que estoy nervioso, que lo estoy observando en mi hijo, en mi familiar, es como si fueran 10, que esto no acaba, no para nunca. Pero de verdad que tomando el tiempo dura alrededor de 2 minutos. Y lo que no vamos a hacer por nada del mundo es poner algo en la boca. Esto es un mito de que la lengua se corta, se traga. No es tal. La persona sí tiene dificultad para respirar, pero esto está dado porque está toda la musculatura rígida. No es porque la lengua se corte o se vaya para atrás. Tratar de hacer algo en la boca le puede provocar daño a la persona que tiene la crisis o a quien está tratando de manipular. Ya, esto está comprobado. Así que no hay que hacerlo. ¿Cuándo termina la crisis? ¿Cuándo termina esta descarga eléctrica anormal? Cuando el cuerpo se relaja, ya no está rígido y se acaban los movimientos. Pero la persona aún no recupera la conciencia. Empieza a respirar solito. Y ahí lo que tenemos que hacer es ponerlo de lado, en la posición lateral de seguridad. Ya que hay una técnica para hacerlo que pueden encontrar en nuestro Instagram. De ladito va a volver a respirar solo. Como está todo esto rígido durante la crisis, la persona puede acumular saliva en la boca. Y al haber movimiento, la saliva se bate y se ve como espuma. ¿Ya? Si se mordió la lengua puede morderse. Las mordeduras pueden ser un poco más grandes que cuando nos mordemos nosotros accidentalmente porque es con las muelas. Pero no se corta nada. Puede salir esta saliva con un poco de sangre, lo que nos puede asustar un poco más, ¿ya? Pero no pasa a mayores. Y en esta posición lateral vamos a esperar a que recupere la conciencia. ¿Cuánto tiempo se puede demorar? Esto sí es largo, 15 a 20 minutos. Puede ser una recuperación de conciencia paulatina. Va a abrir los ojos, no va a saber dónde está, me puede decir cualquier tontería, hasta que de a poco ya me va a contestar cómo se llama, dónde está, si está bien. En el caso de ser un niño más pequeño que no maneje bien el lenguaje, ya se va a empezar a comportar como es habitualmente. Nunca lo vamos a dejar solo, lo vamos a vigilar en todo este tiempo. Y una vez que despierte, dependiendo de la edad, de donde estemos, vamos a disponer un lugar para que descanse o lo tenemos que orientar para llegar a casa o contactar a algún familiar para que lo acompañe a su domicilio. Una vez que la persona despierta, ya está bien, me cuenta, no tiene mucha idea de lo que le pasó, me va a contar si tiene epilepsia o no, qué medicamentos toma, pero va a referir cansancio y que quiere dormir. Y hay que dejarlo dormir. Durmiendo es la única manera de que el cerebro se recupera de esta descarga eléctrica anormal que tuvo y después que duermen, descansan, vuelven a retomar sus actividades, ya sea el día siguiente o el rato después. Vuelve al colegio, vuelve al trabajo, vuelve a hacer su vida habitual. ¿Cuándo, en caso de una crisis, debemos trasladar a un servicio de urgencia? Cuando es la primera crisis. Yo no sé que esta persona tiene epilepsia, me la encuentro, no sé que en el colegio este niño tiene epilepsia, por ejemplo, y tiene una crisis. En el caso de una mujer embarazada, la crisis puede tener efectos sobre el feto y hay que monitorizar al bebé que está en el vientre. Una crisis generalizada, una convulsión que dure más de 5 minutos. Por reloj, dijimos que el tiempo de duración eran 2 minutos, menos de 2 minutos. Mi sensación es que es eterno, por eso hay que tomar el tiempo objetivamente. Si se prolonga por más de 5 minutos, lo debo llevar a un servicio de urgencia.
o crisis focales, una o varias, que se prolonguen por más de 10 minutos. Si luego de 30 minutos de la crisis no ha recuperado la conciencia. Estos 3 últimos casos es raro que ocurran, pero siempre debemos tenerlos presentes en el manejo de las crisis. Y la causa más frecuente por la que vamos a ir a la urgencia luego de una crisis, sobre todo convulsiva, no es por la crisis propiamente tal, sino porque al haber rigidez de todo el cuerpo y sacudidas, la persona generalmente se cae y puede tener alguna lesión a consecuencia de esa caída. Si usamos anteojos, los anteojos se quiebran, cortan la frente, pueden haber contusiones, golpes fuertes, y por esa razón lo vamos a llevar a la urgencia, para que traten la lesión que hubo a consecuencia de la crisis, no por la crisis propiamente. Tal como lo mencionó el doctor Velázquez, el objetivo del tratamiento primero es eliminar las crisis, ya que se logra en el 70% de las personas que tienen epilepsia. Cuando no se logra eso, el objetivo es disminuir la frecuencia y la consecuencia de las crisis. Pero el principal objetivo es mejorar la calidad de vida. ¿Para qué? Para que este niño, para que su familia esté en armonía, para que la mamá no esté angustiada cada vez que lo manda al colegio, para que después este niño genere autonomía para estudiar, encontrar trabajo, tenga amigos, tenga acceso a la salud y no tengamos niños de 40 años. Y esto se logra con un manejo integral, en que el equipo de salud es parte de esto. También nos vamos a preocupar de la salud mental, porque sabemos que el impacto de la enfermedad es muy fuerte, tanto para la persona como para su grupo familiar. Así que no se extrañen de que a su hijo, a su familiar, también lo vea el psiquiatra. No es porque pensemos que está loco, que tenga alguna patología mental, sino porque lo cuidamos y hay veces hay patologías que van de la manito con la epilepsia. El psicólogo, la participación en grupo y también lo social. La familia es parte de este tratamiento, el colegio tiene que ser parte de este tratamiento a través de esta instancia, de saber qué hacer en caso de crisis, la comunidad, ojalá llegar a los ambientes laborales. Y todo esto, todos nosotros somos parte de este tratamiento en conjunto. Así que ahí les dejo nuestros datos de contacto y muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Hay hartas preguntas en la transmisión que estamos haciendo en Facebook y también acá a través de Zoom, y vamos a tratar de ir conversando esos temas que nos han ido planteando en las interacciones. Y vamos a nuestra siguiente expositora. Voy a dejar con ustedes a Denise Droguet, psicopedagoga de nuestro Centro de Desarrollo Integral de la Liga, y Denise nos va a estar contando sobre la epilepsia en la etapa escolar, algunas preguntas, desafíos y reflexiones, especialmente desde su mirada, desde la psicopedagogía y cómo podemos apoyar desde la escuela. Bienvenida, Denise. Hola, buenas tardes, Loreto. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Déjame poner la presentación en modo... Dame un segundo. Ahí sí. Bueno, como decía Loreto, Todavía mi no nombre está, todavía no estamos ¿No? con modo de presentación visible. A ver. Ahí sí. Ahí sí. estamos, arranquemos Ya. ya. Bueno, como decía Loreto, mi nombre es Denise, soy psicopedagoga, así que voy a tratar de abordar el tema de la epilepsia en la etapa escolar desde una mirada un poquito más escolar, desde el aprendizaje, y vamos a comenzar al tiro en virtud del tiempo. Entonces, pero esto no me avanza. Ahí. No me avanza la presentación. Parte de nuevo. Deja de compartir y vuelve a iniciar el compartir pantalla. Ahí, compartir Por mientras yo pantalla. les cuento que esto está siendo grabado, vamos a editarlo y luego lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube para que puedan visualizar y compartir
y que esperamos que sea la primera actividad de muchas otras a través de esta posibilidad de hacer esta educación y esta interacción online. Así Ahí que sí, vamos con Denise. Ahí estamos ahí viendo. sí. Ahora sí. Bueno, entonces, como dice la presentación, cuando tenemos un hijo o algún alumno, en el caso de los profesionales, los profesores con epilepsia, surgen muchas dudas. Y la principal duda que surge con este tema es si un niño o niña con epilepsia tiene más problemas en su aprendizaje y en su conducta. Entonces, esa es una de las interrogantes que vamos a tratar de resolver, y ahí van a ir saliendo otras preguntas también. Primero contarles que existe sí, más o menos, según los estudios que hay, un 50% del total de los niños con epilepsia que presentan algún tipo de dificultad en sus aprendizajes, ¿ya? Yo digo solo un 50%, ¿por qué siempre digo solo? Porque por lo general se piensa que los niños con epilepsia todos tienen dificultades de aprendizaje. Y la verdad que no es así. De acuerdo a mi experiencia de trabajar con niños con epilepsia, no todos los niños presentan dificultades de aprendizaje, ni tampoco no todos los niños presentan dificultades o problemas en su conducta. Ahora, un 30% de los niños con epilepsia tiene algún grado de déficit intelectual, ya sea leve, moderado, limítrofe, algún grado, ¿ya? Entonces, eso es como primero para tener como en cuenta, que no todos los niños siempre van a presentar dificultades de aprendizaje. Ahora, para comprender un poco, tenemos que saber cómo se originan las dificultades de aprendizaje. Tenemos las dificultades generales de aprendizaje, que como la palabra lo dice, son generales, y aquí nos encontramos con niños que presentan dificultades en todas las áreas de sus aprendizajes, ya sea en el área del lenguaje, en el área de las matemáticas, etc. Y como pueden ver aquí en la presentación, puede estar causado por distintos factores, por un déficit atencional, por una inmadurez escolar, etc. Y están las dificultades específicas, ya cuando tenemos ahí una maduración neuropsicológica atípica, ¿ya? Entonces ahí se presentan trastornos específicos en el aprendizaje. Como pueden ver ustedes, aquí todavía, dentro de las dificultades de aprendizaje, no vemos en ninguna parte que el factor o el origen de estas dificultades sea la epilepsia, ¿ya? Vemos otro tipo de factores. Entonces, ¿por qué hay niños que presentan, ahí viene la pregunta, ¿por qué hay niños con epilepsia que presentan dificultades de aprendizaje? Entonces, tenemos que, y aquí está la razón, tenemos que los niños con epilepsia tienen un mayor riesgo de compromiso de la función cognitiva, es decir, los procesos cognitivos. ¿Qué son los procesos cognitivos? Son la base del aprendizaje, son las habilidades que tenemos como la atención, la concentración, la memoria, el razonamiento, la velocidad de procesamiento. Todos esos son procesos cognitivos que son la base para que el aprendizaje ocurra. Y también hay un mayor riesgo de presentar alteraciones en la conducta que la población en general, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es el origen de que se vea más comprometida la función cognitiva? Y aquí tenemos los factores que podrían ya influir en que se vea afectada esta función cognitiva o problemas de conducta, ¿ya? Y por ende, dificultades de aprendizaje, ¿ya? Y algunos de los factores, aquí hay varios, como pueden ver ustedes, que tienen relación con la epilepsia, tiene que ver el efecto de los fármacos, las crisis, el tipo de crisis de epilepsia, porque por supuesto si tenemos un niño, una niña, por ejemplo, ahí estaba viendo alguna de las preguntas, con epilepsia refractaria, por ejemplo, o un niño que tiene solamente crisis de ausencia, ¿ya? Va a ser muy distinto el impacto que esto pueda provocar en su función cognitiva y en el aprendizaje. El tipo de epilepsia, las comorbilidades que puedan estar asociadas, los factores ambientales y los factores emocionales que se pueden generar por el hecho de tener epilepsia, ¿ya? Entonces ahí tenemos todos los factores que podrían influir en que se vea afectada esta función cognitiva, ¿ya? Entonces, seguimos acá. Las principales funciones cognitivas que se podrían ver comprometidas en los niños con epilepsia, de todas estas que yo les nombré, porque hay muchas funciones cognitivas, muchos procesos cognitivos, pero de acuerdo a la experiencia nuestra de trabajar con estos niños, las principales que se ven afectadas es la atención, la memoria y la velocidad de procesamiento. ¿Ya? Nosotros hacemos evaluaciones permanentemente
donde evaluamos estas funciones cognitivas. Y muchas veces esto se ve afectado. En el caso de la atención, tenemos que el trastorno de déficit atencional es 3 veces más frecuente en la población infantil con epilepsia, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un factor también de riesgo que puede influir en el aprendizaje. La memoria también se ve afectada. Algunos niños con epilepsia muestran dificultades para retener información tanto visual como auditiva, y por supuesto eso no les permite que puedan desarrollar su aprendizaje y estudiar de una manera muy productiva. Y tenemos la velocidad de procesamiento, que según las investigaciones que se han hecho, que nosotros mismos hemos hecho también en nuestro centro, existe un enlentecimiento de los procesos mentales en personas con epilepsia. Y acá yo me quiero detener un poquitito con estos gráficos. Estos son algunos gráficos de las evaluaciones que nosotros hacemos. Como ustedes pueden ver acá, la barrita que está primera, como con azul, es el tiempo que demora. Estamos enfocándonos aquí en la velocidad de procesamiento, ¿cierto? Entonces, la primera barrita tiene que ver con el tiempo que se demora el niño o la niña en realizar una tarea específica. Y la segunda barrita tiene que ver con si yo le doy todo el tiempo para que desarrolle esa misma tarea. Entonces, a lo mejor esta tarea que es de memoria y atención, la primera que está acá, a lo mejor se tiene que demorar 5 minutos. En los 5 minutos, el rendimiento del niño, obviamente esto es al 100%, va a ser bajito. Si yo le doy todo el tiempo y a lo mejor en esa misma tarea que era de 5 minutos, se demora 20 minutos, su rendimiento va a ser mucho mejor, ¿ya? ¿Y qué me dice esto? Que no tiene que ver con un tema de que el niño no sea capaz de resolver la tarea, ¿ya? Sí, tiene que ver con un tema de que su velocidad de procesamiento es más lenta, entonces requiere más tiempo para resolver esa misma tarea que el resto de sus compañeros. Por este otro lado tenemos este otro gráfico, que puede ser la misma prueba, este es otro niño, otra niña, donde aunque yo le dé más tiempo para resolver esa misma tarea, su rendimiento es igual, ya sea con el tiempo límite o si yo le doy todo el tiempo que él requiera. Y aquí, si yo me encuentro con este gráfico, veo que aquí no tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con que realmente este niño a lo mejor tiene un déficit cognitivo, un déficit intelectual que no le permite rendir adecuadamente, ¿ya? Entonces, por eso hacer la distinción. Y estas son recomendaciones y sugerencias que nosotros muchas veces damos tanto a los padres como a los profesores, ¿ya? Entonces, ya resuelto un poco este tema de por qué los niños con epilepsia, podrían tener mayores problemas de aprendizaje, vamos a pasar al segundo punto, que tiene que ver con los desafíos que implica el trabajar con niños que tengan epilepsia en el caso de los profesores, de los profesionales, de otros tipos de terapias, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, etcétera, ¿ya? Entonces, principalmente el desafío es educarse, ¿ya? Que precisamente lo que muchos de ustedes están haciendo hoy día acá, en torno al diagnóstico y también el conocer el manejo de crisis, que es todo lo que nos comentó recién Katherine. Otro punto importante es tratar de mantener una comunicación fluida con la familia, con los cuidadores, con los educadores, con los especialistas que trabajan con este niño, ¿ya? Estar al tanto de los diagnósticos. ¿Y por qué me refiero a los diagnósticos en plural? Porque estamos hablando de un niño que, aparte de tener epilepsia, puede tener otras comorbilidades. Entonces, tenemos que tener claro todos los diagnósticos que pueda presentar este niño. Diagnósticos médicos, diagnósticos psicológicos, diagnósticos de otros especialistas, ¿ya? Tanto las familias como los profesores o los educadores que trabajen estos niños, ¿ya? Tenemos diagnósticos médicos, por ejemplo, estar al tanto si el niño a lo mejor tiene un déficit atencional asociado, un trastorno general del desarrollo, algún tema psiquiátrico y la misma epilepsia, por supuesto. En el caso de todos estos diagnósticos médicos, estar al tanto si el niño está con algún tratamiento farmacológico, por supuesto, para saber si ese tratamiento farmacológico puede estar, que no lo mencioné anteriormente, dentro de los efectos. Muchas veces, no siempre, pero algunas veces, los mismos medicamentos para la epilepsia
puede generar que el niño ande un poquito más enlentecido, o todo lo contrario, que esté un poquito más hiperactivo. Entonces, todo eso va a influir, por supuesto, tanto en su conducta como en su aprendizaje, ¿ya? Entonces ahí, como nosotros como profesionales, como papás, como educadores, vamos a hacer un apoyo en el funcionamiento, más dirigido en el funcionamiento cognitivo y conductual del niño. Después tenemos los diagnósticos psicológicos que pueden estar asociados, y puede haber un déficit intelectual, que es lo que yo les mencionaba anteriormente con estos gráficos, ¿ya? Entonces, súper importante ahí que se pueda realizar una psicometría para saber el nivel cognitivo de este niño. Pueden haber alteraciones emocionales o del comportamiento, ¿ya? Entonces, aquí lo que nosotros como educadores o como padres también podemos como apoyar, cuál es el desafío, es muchas veces en tener estas expectativas reales, ¿ya? No me refiero a que porque tenga epilepsia o porque tenga un déficit cognitivo vamos a tener más bajas expectativas respecto a este niño, sino que vamos a tener expectativas reales. ¿Hasta cuánto puedo exigirle, por ejemplo? Y también vamos a tener o vamos a buscar algunas herramientas para el manejo de su conducta, por ejemplo. Para no, como dice el tercer punto acá, en relación a los diagnósticos psicológicos, no sobreexigir a este niño y apoyarlo específicamente en sus necesidades, ¿ya? Y por último tenemos los diagnósticos que también pueden estar asociados, psicopedagógicos, esta PSP quiere decir psicopedagógico, TO, terapia ocupacional, o fonoaudiólogo, ¿ya? Donde aquí también podemos ver dificultades de aprendizaje, motrices o dificultades en el lenguaje que pueden estar asociadas a la epilepsia. Y aquí, teniendo en cuenta todos esos diagnósticos, vamos a tener un apoyo específico a las necesidades educativas del niño y vamos a generar estrategias para un aprendizaje de acuerdo a sus necesidades y a sus habilidades, ¿ya? Con todo esto, por supuesto, teniendo todo este panorama del niño y sus diagnósticos que pueda tener asociado, vamos a tener una mejor y mayor disposición del niño para trabajar, porque, por ejemplo, no lo vamos a estar sobreexigiendo, y vamos a tener un aprendizaje más significativo, de acuerdo a sus tiempos, a su ritmo, que es lo más importante. Otro tema importante en relación a como los desafíos es el tema de que hay que tener muy presente el ausentismo escolar, en el caso de los niños con epilepsia, muchas veces por el tema de las crisis, por los controles médicos, etc. Las relaciones interpersonales, hay niños aquí que tienden a tener muchas dificultades con el resto de sus compañeros, hay algunos tipos de epilepsia que pueden generar que sea un niño un poquito más impulsivo, que no controle sus impulsos, y esto genera en sus compañeros y en el resto un cierto rechazo muchas veces. Entonces hay que tener ojo tanto como padres como educadores en este tipo de conductas. El tema, por lo mismo, en el tema de su autoestima, ser empático también con el tema de la sobreprotección. Tenemos que saber que hay niños que los padres obviamente tienen cierta sobreprotección sobre estos niños, entonces ahí es súper importante también el trabajo, no solamente con el niño, trabajo también psicológico a lo mejor con los padres, con los hermanos, ¿ya? Y el impacto, por supuesto, del diagnóstico en la familia. Todo esto tenemos como que tenerlo bien en consideración. La evaluación y el monitoreo permanente del ámbito tanto cognitivo, socioemocional, conductual y la salud física del niño tiene que estar siempre en nuestro como ojo. Estar al tanto de informes médicos y de los otros especialistas que dan cuenta de todos los procesos de avance o retrocesos que puedan haber en el tratamiento de este niño o niña. Y por último, de acuerdo a todo esto que hemos conversado, yo sé que voy un poquitito rápido porque nos queda poco tiempo, pero algunas reflexiones sobre estas preguntas y estos desafíos que les acabo de plantear. Principalmente, yo lo puse en una de las primeras diapositivas, que es que los niños con epilepsia sí tienen un mayor riesgo de compromiso de su función cognitiva por todo lo que ya les expliqué, y de alteraciones en su conducta. Sin embargo, como dice aquí, estas dificultades no son más profundas ni más severas por el hecho de tener epilepsia, sino por las comorbilidades que pueden estar asociadas al diagnóstico. Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante derribar algunos mitos que ya los hemos
les he ido como planteando en la presentación. La epilepsia, este es el primer punto que está acá arriba, no tiene asociado siempre una dificultad de aprendizaje. La epilepsia no es sinónimo de déficit intelectual, ya que eso también es una reflexión que tenemos que hacer. La velocidad de procesamiento, que es uno de los puntos de los procesos cognitivos que me detuve, no es sinónimo tampoco de déficit intelectual. ¿Ya? Es un niño que tiene un procesamiento de la información un poco más lento. Comprender que el niño con epilepsia es mucho más que un niño con epilepsia. Es un niño con emociones, con habilidades y con dificultades. Teniendo claro todo eso, es que nosotros podemos trabajar y podemos aportar para que este niño pueda desarrollarse de una manera integral. Bueno, como sale ahí en conclusión, la educación constante, tanto de los profesionales, ustedes que están conectados acá, y el trabajo multidisciplinario, médico, enfermera, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, psicólogo, etcétera, es la respuesta más adecuada para atender las necesidades educativas y emocionales que pueden presentar nuestros niños con epilepsia. No solamente nuestros niños con epilepsia, como dice ahí, sino que también con cualquier tipo de condición. ¿Ya? Y bueno, ahí están los datos también de contacto en caso de que se quieran hacer alguna pregunta más específica, porque tuve que decir toda la información muy rápido, pero si necesitan más información de manera específica, ahí está mi correo electrónico también, y con gusto les voy a contestar. Muchas gracias, Denise. Vamos Voy a a dejar de dejar de presentar. compartir. Sí. Vamos a poner la vista entonces de galería para empezar con algunas de las preguntas. Y antes de iniciar, dándoles un poquito de tiempo a ustedes que son los expositores de que puedan ir leyendo el panel de preguntas, quiero darle un espacio breve a Luz Helena Reyes, que nos acompaña desde Yucatán, de México, precursora de esta actividad, madre de una joven con epilepsia, pero además Luz Helena también es docente. Está vinculada de forma directa al cuidado, a la maternidad y también a la formación de los niños y adolescentes. Así queríamos conocer primero tu experiencia, Luz Helena, y luego ya vamos con las preguntas de nuestros expositores. Está silenciada. Tienes que activar el... Sigue silenciada. No te escuchamos. Hay que resolver ese problemita técnico. ¿Ya? No te escuchamos. Tienes que ver la configuración del sonido y vamos a partir con una ronda de preguntas en tanto solucionamos eso, ¿bien? Ya, hay varias preguntas que nos comentan de acá en el panel que ustedes ya los pudieron leer, y hay otras interacciones que pude ir rescatando desde quienes se están conectando y siguiendo esta transmisión en nuestro Facebook. Hay preguntas, muchas preguntas desde la familia, desde los padres, los cuidadores, y bastantes dudas en relación, por ejemplo, a las etiologías. Doctor, quiero partir haciéndole esta pregunta a usted. Hay alguien que nos pregunta en relación a la herencia, a la epilepsia genética, y el por qué uno puede tener este diagnóstico si no hay ningún antecedente de la familia. Yo sé que esto ya lo repasó usted en la presentación, pero tal vez poder reforzar este tema de las etiologías en epilepsia, cómo son y por qué se produce esta gran variedad. Perfecto. Sí, es interesante eso. O sea, las causas de epilepsia son múltiples. Dentro de ellas están las causas genéticas. Y uno diría que la gran mayoría de los pacientes con epilepsia no tienen un familiar directo con epilepsia. O sea, si uno le pregunta a los pacientes con epilepsia, la mayoría no tienen. Si bien es hereditaria, hay una probabilidad de herencia, pero la mayoría no tienen. Entonces, pasa muchas veces que esto está dado porque los genes que generan la epilepsia son genes que se llaman recesivos, que no se expresan en uno, y que uno es básicamente el portador y se lo puede transmitir a los hijos, pero muchísimas veces no ocurre eso. Entonces, cuando uno tiene un paciente con epilepsia y los papás le preguntan ¿y qué posibilidad tiene el hermano de tener epilepsia? Va a depender mucho del tipo de epilepsia, pero lo más probable es que no ocurra, que no se herede, que no se le manifieste al hijo. Entonces,
ante la duda de si yo tengo epilepsia, pero ningún otro familiar mío tiene epilepsia, eso es una situación que es bastante frecuente de experimentar. La genética ha tomado un rumbo y un boom en el último, no sé, 7 años, 10 años, por la factibilidad que hay ahora mucho más fácil de poder hacer estudios genéticos, que también está llevando un poquito al otro lado, al sobrediagnóstico. O sea, si bien el estudio genético nos permite poder cerrar un ciclo en el proceso diagnóstico, de poder ponerle el apellido a la epilepsia y poder en algunas ocasiones definir cómo se va a aportar la epilepsia, también está pasando que nos estamos yendo por el otro lado en términos de que están apareciendo algunas variantes genéticas que no son enfermedad y que, y que probablemente no están generando nada, pero generan mucha ansiedad. Entonces hay que ser muy cuidadoso en qué contexto y a qué paciente hacerle los estudios genéticos, porque a veces quedan más enredados y con harta plata menos en el bolsillo, porque o sea, son algunos que son súper caros, pero hay varios que, o sea, hay varios estudios que son un poquito costosos y que no nos entregan tanta información como nos gustaría. Gracias, doctor. Vamos con una pregunta para Catherine. Hay varios comentarios en Facebook y también hay algunas preguntas acá en el panel de Zoom que tienen relación con si las situaciones de estrés, por ejemplo, la exigencia escolar, la exigencia laboral, o el impacto emocional de alguna situación, ¿pudieran ser gatillantes de crisis? Catherine, quiero preguntarte a ti, desde tu mirada y tu experiencia como enfermera, y luego también preguntarle a Denise respecto a este mismo tema. ¿Cómo manejan ustedes en la intervención con las familias, con los cuidadores, este temor que a veces tienen de que en la intervención terapéutica, en este caso, la psicopedagoga no le exija, por ejemplo, al niño? ¿Cómo van manejando y educando ustedes también a la familia? Katy. Ya. Lo que uno ve en la experiencia y también recordando un poco, y por eso partí yo la presentación diferenciando lo que son las crisis, ¿ya? Recordemos que las crisis son eventos súbitos, repentinos, no a voluntad y no provocados por ningún evento externo. Efectivamente, el estrés, la angustia, algún evento estresante que puedan tener los niños en el colegio, alguna presión por alguna prueba, por alguna nota, etcétera, lo que puede provocar es que se estrese, ya sea el niño, la familia. Recordemos que nosotros vivimos en un contexto familiar, por lo tanto, si la familia está estresada, si veo a mis papás estresados, a mis hermanos estresados, eso también afecta las emociones del niño. ¿Qué puede provocar eso? Alteración del sueño, es lo que más se afecta, ¿ya? Nos acostamos tarde porque queremos estudiar o lo dejamos libre, el niño juega, ¿ya? Y la privación de sueño finalmente, y ya sea en los adultos también, una situación preocupante, que es lo primero que me afecta el sueño. Y la privación de sueño generalmente es lo que finalmente determina, gatilla la crisis, ¿ya? No el evento, el estrés en sí mismo como un evento agudo. Eso es lo que en general se ve. Y también ahí tiene que ver mucho, que yo creo que Denise lo va a comentar, con esto de que porque mi hijo tiene epilepsia no le pueden exigir, ¿ya? Y nosotros también vemos mucho eso en el servicio médico. No, que lo eximan de inglés, que no le hagan la prueba, que le terminen el año escolar anticipado. Entonces, no es por la epilepsia. Hay que aprender a diferenciar ahí. ¿Es porque el niño tiene alguna dificultad o es por mi estrés como mamá de la aparición de la crisis? Y ahí tenemos que abordarlo de forma integral. Y eso a veces también se traspasa a los profesores. A veces los profesores también entran en este temor. Estrés. Sí, sí, el temor de la clase de educación física lo vemos nosotros transversalmente, que vamos, que no, que el niño no puede hacer educación, sí puede hacer educación física un niño con epilepsia. Ahí, Denise, tú. Eso es súper importante, el tema de, nosotros hacemos lo que tú me preguntabas, ¿qué hacíamos nosotras en cuanto a ese tema? Hacemos mucha psicoeducación, tanto a la familia como a los colegios. ¿Ya? Tenemos a veces reuniones, aparte de las charlas que se hacen a modo general, con los colegios tenemos reuniones específicas
con, por ejemplo, con las personas o con los profesores que trabajan en el colegio con este niño o con esta niña, justamente para derribar como todos estos mitos. Tienen muchas dudas con el tema de que si puede hacer educación física, con el tema del tiempo, si le doy más tiempo para resolver la prueba o no. Entonces, cada caso es distinto, no podemos generalizar, y eso es lo que nosotros muchas veces les explicamos. No todos los niños con epilepsia, como les decía, van a presentar dificultades de aprendizaje. Ahora, otro punto importante que lo vi también en una de las preguntas y que tiene que ver con el sueño que decía Catherine, y que vi una de las preguntas que una mamá que decía que su hijo tenía epilepsia refractaria y que todas estas crisis ocurrían durante la noche, durante el sueño. Eso también genera, como dato, para que sepan, el aprendizaje se consolida durante el sueño. Por lo tanto, si mi hijo está teniendo crisis durante el sueño, obviamente el aprendizaje, todo lo que aprendió durante el día anterior, no se va a consolidar durante la noche, perdón. Entonces, ahí empiezan a generarse estas dificultades de aprendizaje también. Pero como yendo a la pregunta, el tema de la psicoeducación, eso es lo principal, por el tema de la sobreexigencia, por el tema del estrés, y ahí nosotros hacemos también ese trabajo, esa labor. Gracias, Denise. Hay varias preguntas en relación a los medicamentos y en específico a algunos comportamientos relacionados más con la agresividad, como cambios conductuales asociados a fármacos. Y ahí la pregunta es para usted, doctor. ¿En qué medida esto ocurre, con qué frecuencia y cómo es el manejo que ustedes, qué decisiones se toman en este caso, cómo se va manejando este efecto que puede ser también un efecto que interfiere harto en la adaptación del niño, del adolescente desde el punto de vista de su sociabilización y por supuesto que también de su desempeño escolar? Sí, efectivamente hay muchos fármacos antiepilépticos que pueden generar cambios en la conducta. Probablemente el emblema en eso es el levetiracetam, que puede generar cambios conductuales hasta en el 10% de los pacientes. Y pueden ir desde cambios sutiles hasta franca agresividad y a un grado tal que hay que modificar y suspender el fármaco. Ahora, también es súper importante, y esto lo repito siempre que tengo la oportunidad, hay que ser bien cuidadoso con eso porque cuando se hace el diagnóstico de epilepsia hay un cambio en la dinámica familiar. O sea, lo normal es eso. ¿Ya? O sea, el diagnóstico es una situación tan estresante, de un cambio vital, que se genera un desorden en la familia. Y si uno no tiene la habilidad para poder llevar a esa familia a su dinámica previa, se van a generar varios vicios en esa relación. O sea, se tienden a poner familias muy sobreprotectoras, que el hijo duerma con los papás porque le puede dar una crisis, que haga lo que quiera porque le puede dar una crisis, que coma lo que quiera. O sea, y ahí se genera un cambio de conducta también. Entonces, a veces es más fácil decir, no, el fármaco cambiémoslo, pero en realidad hay una dinámica que se encuentra afectada y que hay que intentar volver a lo que era antes. Si bien va a estar el diagnóstico y obviamente que hay que hacer cambios, pero tiene que haber una relación, como decían previamente, o sea, no lo puedo estar eximiendo educación física porque tiene epilepsia, o sea, eso, o no, exime lo de inglés porque le cuesta, entonces se puede estresar y o sea, eso no pasa. Entonces, hay que ser bien categórico en eso, y para eso nosotros, por ejemplo, en la liga, hemos establecido algunos talleres para pacientes con diagnóstico reciente para evitar esta situación, o sea, para evitar estos, entre comillas, vicios de crianza. Entonces, es verdad, o sea, hay cambios de conducta, el fenobarbital también produce cambio de conducta, afortunadamente no se usa mucho, es un muy buen fármaco, pero no se usa mucho porque tiene efectos conductuales. Entonces, y claro, la carbamazepina también puede ser, el valproico también puede ser, pero en menor medida. El perampanel, que prácticamente no lo usamos también, o sea, es una cosa bien severa, se ve mucho más en adultos, conductas incluso suicidas, o sea, es una cosa bien grave. Entonces, creo que lo importante es
informar a los pacientes cuando se empieza el tratamiento, comentar la presencia o la posibilidad de este efecto adverso y en el caso que se produzca, analizarlo, verlo, ver cómo está la dinámica familiar, porque si decidimos usar ese fármaco en específico, es porque encontramos que era la mejor alternativa. Y cambiar a otro fármaco ya va a bajar la probabilidad de que podamos controlar bien las crisis. Entonces, creo que hay que darle una vuelta más larga a la situación de el potencial efecto conductual, porque pueden haber otras variables que estén interfiriendo y no ser necesariamente el fármaco. Súper claro, doctor, gracias. Hay varias preguntas y me gustaría un poco invitarlos a desmitificar o abordar el tema del uso de las pantallas, que también aparece por ahí en los comentarios, cuánto es razonable que se pueda usar, si es dañino, si hay alguna medida particular por el hecho de tener epilepsia, o estamos ante a un criterio general con o sin epilepsia. Y también, ajustando a ese mismo tema, ¿cuántas horas de sueño se recomiendan dormir? Catherine, partimos contigo. Ya, bueno, respecto al uso de las pantallas, lo que vemos actualmente, las pantallas, digamos, que usamos hoy día, computador, celular, también aquí vemos mucho en los colegios que también usan harto PPT y que el niño con epilepsia no puede estar en esa clase. No es así. Las crisis provocadas por, se me fue la palabra, por luces en el fondo, luces de discoteca se llamaban por contraste de luces, solamente se dan en las epilepsias fotosensibles, ya que son un 3% del total de las epilepsias. ¿Y cómo se sabe si tiene una epilepsia fotosensible? En el electroencefalograma le ponen unos estímulos luminosos y si eso sale alterado en el examen, el médico le va a decir tiene una epilepsia fotosensible. Y los mayores cuidados que se tienen hoy día es usar lentes de sol, y el mayor riesgo lo pueden tener si andan por la carretera y está el contraste con los árboles, si van al cine. El resto de las pantallas, el uso es recomendado racional, a más de 1 metro de distancia, con el espacio iluminado. ¿Ya? No es necesario en los colegios apagar todas las luces, cerrar todas las cortinas para que se vea bien una presentación. Hoy día ya no tenemos ese problema. Y el uso racional para todos, adultos y niños, con o sin epilepsia, ¿ya? Porque tenemos una adicción hoy día a las pantallas. Y tiene que ver también con las horas de sueño. ¿Cuánto debe dormir un niño en edad escolar? De 7 a 8 horas nocturnas. Ya no da lo mismo que el niño se acuesta a las 12 de la noche y despierta a las 12 del día. Eso nos da un buen descanso. Sobre todo en verano, que amanece a las 6 de la mañana y está saliendo el sol. Tiene menos horas de descanso. Y los adultos va de 6 a 7 horas nocturnas para que el cerebro logre ahí descansar bien, y eso va a asegurar que no tenga crisis por privación de sueño. En los adolescentes, sobre todo, también es un tema bien difícil de manejar. Y ahí también ser consecuente, porque yo no hago nada con mandar a mi hijo a acostarse sin pantalla, sin nada, y después él me va a ver a medianoche y me ve a mí en la televisión o en el celular conectada. Entonces es un cambio y un hábito para toda la familia. Gracias, Katy. Voy a hacer una última ronda de preguntas porque ya estamos en la hora como de ir terminando la presentación. Hay una pregunta que es un poco confusa y por eso también quiero que aclaremos este concepto, doctor, que dice una paciente que nunca ha tenido una crisis. O sea, ya con esa primera enunciado ya debiéramos descartar que tenga epilepsia, ¿cierto? ¿Es recomendable una intervención quirúrgica para evitar eventuales crisis? Entonces, quiero preguntarle, primero, aclarar el concepto de si podemos hablar de epilepsia en ausencia de crisis. Y segundo, ¿en qué casos se empieza a estudiar o evaluar una potencial cirugía o un potencial candidato a cirugía? Perfecto. Claro, o sea, como dije en la charla, el diagnóstico es clínico y el diagnóstico se genera con las crisis epilépticas. Si no hay crisis, no hay epilepsia. Hay alteraciones estructurales del cerebro que pueden producir epilepsia, ¿sí? Hay lesiones tumorales, por ejemplo, hay cicatrices dadas por infartos del cerebro que pueden producir crisis.
Pero eso no se puede hacer una operación preventiva, o sea, no es que yo le hago una imagen a una persona por X motivo, le encuentro una lesión que podría provocar epilepsia, no voy a someterlo a una cirugía porque es una cirugía mayor, o sea, estamos hablando de abrir el cerebro, o sea, abrir el cráneo, sacar una parte, entonces no se puede hacer una cirugía preventiva. La cirugía de epilepsia se reserva para pacientes con epilepsia refractaria. Y la definición de epilepsia refractaria es un paciente con una epilepsia, o sea, con crisis epiléptica recurrente, que no logran resolverse o no logran manejarse de forma adecuada con con al menos 2 fármacos para la epilepsia. O sea, si el paciente ha usado 2 fármacos y sigue con crisis, obviamente estos fármacos bien usados, en dosis adecuadas y bien elegidos para el tipo de epilepsia, porque hay epilepsias que pueden empeorar con ciertos fármacos antiepilépticos. Por ejemplo, los pacientes con epilepsia ausencia pueden empeorar con el uso de fenitoína, por ejemplo. O los pacientes con, por ejemplo, con una epilepsia focal, ¿cierto? O sea, perdón, una epilepsia generalizada pueden empeorar con el uso de carbamazepina. Por ejemplo, el síndrome de Dravet, que es una epilepsia genética, ¿cierto? Puede verse empeorada por el uso de carbamazepina. Por ejemplo, entonces, 2 fármacos usados de manera adecuada, en dosis adecuadas, y que el paciente no responde, ese paciente cae en la categoría de un paciente con epilepsia refractaria y ese paciente debería tener la oportunidad de ser evaluado para una posible cirugía. No todos los pacientes con epilepsia refractaria lamentablemente pueden ser llevados a cirugía. Eso también es importante. Son pacientes que tienen habitualmente alguna lesión estructural que pudiera ser susceptible de sacar, de extirpar. Ese es el grupo que pudiera ser susceptible de una cirugía curativa. El resto de los otros pacientes que tienen lesiones en los 2 hemisferios del cerebro o tienen lesiones muy extensas, pueden ser candidatos a una cirugía paliativa, una cirugía que pudiera disminuir la intensidad, disminuir el número de crisis, pero que no va a ser curativa, va a ser una cirugía que va a permitir mejorar la calidad de vida a través de la disminución de las crisis epilépticas. Gracias, doctor. Y además, la última pregunta que le vamos a hacer tiene que ver con cuál sería tu consejo más general, más simple y más directo para los padres y madres que nos están escuchando hoy día y también para los profesores en relación a cómo apoyar a sus hijos, a sus hijas en esta etapa escolar. ¿Cierto? Cómo ir perdiendo el miedo, cómo ir trabajando en eso. Es como, yo creo que lo que yo mencioné en la presentación, el tema de conocer bien los diagnósticos de mi hijo y cuáles son las dificultades que puede generar cada uno de esos diagnósticos y no asustar, no, obviamente es lógico, pero hay niños con epilepsia y que tienen un tratamiento con crisis controlada, y la verdad que tienen una vida totalmente normal. Hablar con el colegio, también pasa mucho eso, que los padres por un tema de miedo a que el niño sea rechazado, muchas veces prefieren no comentarlo en el colegio. Y nosotros cada vez hemos ido tratando de educar al respecto, que si hablan con el colegio, el apoyo que se puede dar va a ser mucho mejor por el tema de la sobreexigencia, por el tema, ahí también por ahí vi una pregunta, bueno, eso es bien específico a nuestro país, que tiene que ver con el programa de integración escolar que reciben apoyo. A ver, por el hecho de que el niño o niña tenga epilepsia, no está garantizado que pueda ingresar a este programa de integración escolar, de que reciba ese apoyo, pero sí por otras comorbilidades. Entonces, por eso es súper importante que se hagan las evaluaciones pertinentes, ya porque a lo mejor el niño puede tener un déficit atencional o dificultades en el aprendizaje por A, B, C motivo, y eso sí le va a permitir recibir un apoyo específico en el colegio, aunque el colegio tenga o no tenga este programa de integración que es el que tenemos acá en Chile. Quizás en otros países tienen otro tipo de programas o de apoyos y funciona de otra forma. Pero por eso es súper importante conocer yo voy principalmente a eso, al conocimiento. Eso es como a modo general, el conocer realmente cuáles son los diagnósticos de mi hijo
y cómo le van a afectar esos diagnósticos y para así tomar como estrategias para poder ayudarlo, ya sea en la casa o solicitar esas estrategias en el colegio. Gracias, Denise. Sí, pues súper importante ahí no tener miedo y trabajar porque este niño esté integrado, incorporado y viva sus etapas como lo viven los niños en la diversidad que hoy día tenemos. A nosotros nos toca hacer mucha educación y hoy día estamos justamente frente a un fenómeno donde nuestro sistema educativo en general está en una transición donde es más complejo, es más diverso y estamos avanzando de a poquito en la inclusión. Dejé en el chat el correo nuestro de cursos porque hay algunas personas que me preguntaron por las presentaciones, si es que estas se pueden compartir o si existe la instancia de poder coordinar una actividad de educación más específica, más específica a algunos establecimientos, a las cunas. Eso nosotros lo hacemos y tienen que escribirnos para poder coordinar. Como les decía, esta actividad está siendo grabada, por lo tanto los contenidos van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube. Las presentaciones luego tenemos que ver quiénes las pueden compartir, en qué formato, y para eso les pido que por favor nos contacten a ese correo. Y quiero volver a dejar la palabra para Luz Helena, que nos acompaña allá en México, como mamá, como decía hace un rato, y también como educadora, que nos hable un poco de la relevancia que tiene para ellos, para ella este tema, y cómo vemos que es una realidad que nos preocupa en las distintas realidades que estamos a nivel de Latinoamérica, que sin duda es un tema que hay que avanzar, que hay que seguir estudiando y por el cual queremos trabajar. Luz Helena, probemos ahora si te escuchamos. No, no te escuchamos. ¿Ya me escuchan, Loreto? Ahora sí la escuchamos. Qué bueno. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Loreto, por la invitación. Agradezco a la Liga Chilena, ¿verdad?, por lucha por la epilepsia, y les pido mil disculpas. En la mañana estuve ocupada dando clase en línea y no sé qué pasó. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, yo considero que es muy importante esta función que está desarrollando la Liga Chilena, porque como ya bien lo escuchamos y vimos los puntos de vista de diferentes especialistas, es muy importante el conocimiento que se tenga en cuanto a lo que es el padecimiento de la epilepsia. Como hablaban, es multifactorial y también multidisciplinario, porque en la medida de que estemos conjugados, padres de familia, docentes, médicos, y ahora sí que el entorno educativo del niño, vamos a poder funcionar y canalizar en algún momento el trato que se debe de dar en algún momento tanto a los padres de familia como a los niños, porque concientizar, sensibilizar y formar en algún momento a los niños cuando están pequeños, de que puede existir compañeros con epilepsia. Hablaban de inclusión, ahorita el tema de la inclusión es muy importante, pero no podemos incluir algo que desconocemos y no podemos en algún momento tratar con inclusión algo que nos da temor, que nos da hasta cierto punto un rechazo, ¿no? Y hablaban de los mitos. Hay que también enfrentar los mitos que existen con respecto a la epilepsia, pero la única forma como se puede enfrentar los mitos es capacitando, conociendo, dando el apoyo que están dando ustedes a través de la liga, de ese conocimiento que están brindando, y que también la comunidad en general participe, porque la sociedad somos todos. Y qué bueno que ahorita pues me di a la tarea de invitar a compañeros maestros y maestras de México, especialmente del estado de Yucatán, que están muy interesados y muy involucrados en todo esto. De hecho, estamos intentando consolidar un programa, un proyecto para presentarlo y que ahora sí que de manera integral podamos participar muchos. Ahora, como madre de familia, ¿qué les puedo decir? El aspecto socioemocional es muy importante, tanto con el paciente como con el padre de familia, porque el primer contacto, el debut que tienes con epilepsia con tu hijo, la verdad que es un proceso muy delicado y es un proceso muy doloroso y es un proceso de duelo en el cual, como decía el doctor muy acertadamente, se vuelve un caos en ese momento tu familia, ¿sí? La familia a veces se desintegra porque papá o mamá no tienen la fortaleza para enfrentar esa situación, o a veces se integra, pero sí tienen el acompañamiento. Entonces ahí el apoyo emocional y psicológico, pedagógico, es muy, muy importante. Ahora, como cuidadores, también es una gran responsabilidad que se tiene,
¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, no sabes qué hacer. Entra la incertidumbre, el desconcierto, el temor a si estás haciendo bien o si estás haciendo mal. Pero ¿cómo podemos nosotros trabajar con esto? A través de la formación, a través de la capacitación. Ya ahorita con la explicación que vieron, con las presentaciones que amablemente compartieron, se están dando ciertos puntos de vista y ciertas indicaciones de qué hay que hacer en el caso de una crisis. ¿Qué tipos de crisis existen? Entonces, la verdad que es un abanico de oportunidades que tenemos a través de estos cursos y también tenemos un abanico de preguntas sin respuestas hasta el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque desconocemos algunas cosas desde nuestro punto de vista como padres, como cuidadores, etcétera, ¿no? Pero qué bueno que se están dando estas oportunidades y que lo podamos continuar. La verdad, Loreto, yo te agradezco muchísimo este apoyo y créanme que nosotros, el grupo y los maestras y maestros que se están involucrando en todo este proyecto, pues de verdad que van a estar muy agradecidos con toda esta participación y este gran apoyo. Creo que como docentes también debemos de estar actualizados, debemos de estar capacitados y les comparto que en el estado de Yucatán, donde yo vivo en México, trabajo para un centro de actualización del magisterio y es importante involucrar a las autoridades y yo la verdad agradezco a Dios y a la vida porque me ha dado la oportunidad de que la directora en donde trabajo se ha involucrado con esto y ha dado la apertura. Entonces, poco a poco, Loreto, yo siento que poco a poco en todos los países, si vamos trabajando, vamos a poder lograr muchas cosas. ¿Por qué no hablar de incidir en políticas públicas más adelante, comprobando y demostrando cuál es la necesidad que hay y cómo se puede trabajar todas estas cosas de epilepsia? La verdad, agradezco profundamente, ya no me quiero expandir, pero bueno, agradezco mucho y siento que no va a ser ni la primera ni la última vez que nos vamos a reunir. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias. Gracias, Luz Helena. Esperemos que esta sea la primera de un trabajo que hagamos en conjunto. Nosotros ya tenemos aquí algunos proyectos con el equipo que vamos a estar discutiendo contigo. Quiero despedirme ya a esta hora porque ya estamos en el tiempo y agradecer profundamente a nuestros tres expositores del día de hoy, al doctor Álvaro Velázquez, a Catherine Moreno y a Denise Droguet por su tiempo, por compartir sus conocimientos, sus experiencias con todos nosotros y a todos quienes se conectaron desde Zoom y desde Facebook. También agradecer el tiempo de habernos acompañado, su motivación, su interés en conocer este tema y ya nos vamos a estar encontrando próximamente en otra actividad educativa. Muchas gracias a todos y buenas noches. Dios.